¿Por qué la luz no para de subir? Estamos viendo que el precio de la electricidad está totalmente disparado. Casi cada día vemos en las noticias cómo se superan récords históricos de precio. Un precio que el pasado 23 de diciembre llegó a superar la disparatada cifra de los 400 euros megavatio hora. Y si miramos el coste actual respecto al que había en estas mismas fechas el año pasado, vemos que el precio de la luz ha subido un 518% en solo el último año. Un escándalo. ¿A qué se debe esta subida tan repentina? Pues se debe principalmente a la subida del precio del gas. Como sabemos, en Europa el gas natural es una fuente muy importante en la generación de electricidad. Para cubrir toda la demanda de electricidad, necesitamos generar una parte de ella a partir de gas natural, a partir del cual se produce electricidad en las llamadas centrales de ciclo combinado. ¿Qué pasa? Pues que Europa casi no tiene reservas propias de gas, por lo que lo tiene que traer de Rusia, que abastece más la parte norte de Europa, y de Algeria, que abastece más la parte sur. Pero sorpresa, el gas natural se está acabando, y por eso sube tanto su precio. Así nos lo explica Antonio Turiel, matemático, doctor en física teórica, investigador del CSIC y experto divulgador de temas relacionados con la energía. A ver, el problema del gas no es aquí que Argelia nos quiere hacer la puñeta. Argelia hace ya pues casi 20 años que tocó el máximo de producción de gas. Ha oscilado un poquito, pero se mueve muy poquito. Y lo que ha pasado es que los últimos 10 años su consumo interno ha subido mucho. Por lo tanto, le queda cada vez menos gas para las exportaciones y por tanto, pues se tienen que repartir como pueden. Entonces ya puede ir a ministra, ya puede hacer todas las promesas que quieran, no van a inventarse el gas. Y Rusia está en una situación semejante, no tan extrema en cuanto al incremento de su consumo interno como Argelia, pero también está igual, o sea, hace 20 años ya que la producción sube poquito, oscila más que subir, y les cuesta mantenerla, y encima además China están importando como locos porque, bueno, tiene una crisis energética brutal allí. Paréntesis. ¿Cómo se fija el precio de la electricidad? Pues la forma en que se fijan los precios de la electricidad en Europa es mediante el llamado sistema marginalista de fijación de precios. Un buen palabra, sí. En este sistema marginalista, el precio que se paga a todos los productores de electricidad lo determina la última fuente de energía necesaria para cubrir la demanda. En el caso de Europa, la fuente de energía que suele cerrar la subasta son estas centrales de ciclo combinado, las que emplean gas para producir electricidad. Y ahora el gas natural, a medida que sube de precio, está tirando muy para arriba el importe al que se paga la electricidad. El precio de la electricidad se determina con este sistema marginalista porque los entendidos dicen que es el más eficiente y el que más abarata el precio final, aunque parece que ahora este sistema empieza a dar problemas. Al final el problema que hay es que como la electricidad nos regimos por la manera de fijar el precio, por este sistema tan de economistas, que es el sistema marginalista, que dice que se paga la electricidad al precio del kilovatio hora más caro que entra en cada momento, y lo más caro que entra en cada momento es el ciclo combinado de gas, pues paga la electricidad al precio de oro, y cuanto más suba el gas, que más va a subir porque además hay escasez y no llega para todos, pues bueno, pues la electricidad se va a seguir disparando. Pero es el que opera en estos momentos en toda la Unión Europea, pues así lo obligan las directivas europeas. Fin del paréntesis. A pesar de esto, el problema real y principal no es cómo se fijan los precios, sino que los combustibles fósiles se están agotando y que por tanto no nos van a permitir seguir consumiendo como hasta ahora, y mucho menos, claro, seguir creciendo, como pretenden FMI, Banco Mundial y compañía junto a sus políticos aledaños. Si observamos la subida del precio del gas en los últimos meses, vemos que ha ido subiendo muy en paralelo a esta subida de la luz. Y si este precio sigue subiendo, es posible que haya empresas que incluso acaben quebrando, porque no les salga a cuenta seguir funcionando debido al elevado coste de la energía. Y esto podría llegar a pasar. Los mercados de futuros ya indican hoy que el techo al que podría llegar el precio de la luz en los próximos meses puede llegar a ser mucho más alto. Así lo explica Antonio Turiel. Piensa que ahora hay países a los que ya no se les suministra gas. Por ejemplo, Pakistán. Así de claro. O sea, el gas ya no llega para todos. Y los problemas van a ir empeorando de cara a enero, ¿eh? O sea, cada vez faltará más gas y va a haber momentos chungos, ¿eh? Y si falta gas, además, están aquellos problemas de inestabilidad de la red. Y algunos países como Alemania pueden tener problemas para que no se les caiga la red eléctrica o para tener una avería gorda. Además, el precio sigue subiendo, pues yo te digo, yo que tengo calculado
que si el precio se duplica, que podría llegar a pasar, España quiebra directamente. Ya empiezan a cerrar empresas, o sea que imagínate. Y ojo, porque en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros de España este mismo 21 de diciembre, había un párrafo que ha pasado muy desapercibido, pero que muestra que el propio gobierno contempla que esto puede llegar a pasar. El párrafo dice así: con vistas a ayudar a la industria consumidora de gas a superar la coyuntura de precios elevados del hidrocarburo, se introducen medidas para flexibilizar las condiciones contractuales del suministro. Hasta el próximo 31 de marzo, las empresas que se vean forzadas a reducir su producción podrán modificar o suspender el caudal contratado para abastecerse de gas natural, evitando así que soporten costes adicionales derivados de las limitaciones vigentes para modificar este tipo de contratos. Es decir, que el gobierno ya prevé que haya empresas que en el primer trimestre del 2022 tengan que parar la producción y está legislando para que ese parón sea menos duro para ellas. Es decir, que está dando por muy posible que haya industrias que vayan a parar este invierno porque no les saldrá a cuenta seguir produciendo. Algo bastante preocupante. Y el principal problema es que ante todo esto no hay ninguna solución verosímil sobre la mesa. El gobierno ha aprobado hace poco rebajas fiscales que siguen en vigor, como la bajada del IVA en la factura de los consumidores del 21 al 10%, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5 al 0,5%, el mínimo que permite la Unión Europea, y la suspensión del impuesto a la generación, un impuesto que pagan las empresas que generan electricidad y que acaba repercutiendo en los consumidores. Pero esto no son soluciones, son parches, no solventan el problema de verdad. Y el problema de verdad es que el gas se está acabando. Por eso la luz sube tanto y seguirá subiendo aún más. Y claro, encima resulta que los actuales gobiernos tienen que gestionar este problemón junto a la actual pandemia que estamos viviendo. Pero ya hace mucho tiempo que desde los movimientos anticapitalistas se viene diciendo que no es posible crecer infinitamente en un planeta finito, que no tiene ningún sentido, por mucho que insistan los economistas neoliberales y el discurso dominante, y que cuando lleguen los problemas se van a acumular y superponer de tal manera que lo hará todo aún mucho más caótico y difícil de resolver. Hace mucho tiempo que se viene avisando esto, pero aquí estamos, dándonos de bruces con esta realidad. Una realidad que tarde o temprano tenía que llegar y que probablemente va a ir a peor, sencillamente porque el resto de combustibles fósiles también se están acabando y no hay sustitutos que nos vayan a permitir seguir con el consumo, mucho menos el crecimiento, que este sistema necesita para funcionar. Hace mucho tiempo que lo venimos diciendo y por desgracia parece que el tiempo nos está dando la razón. Entonces, bueno, a nivel de la Comisión Europea tendrían que aceptar que hay un problema de una limitación esencial con el gas, que hay que cambiar el sistema y la manera de fijar el precio. Pero no quiero hablar de esto, porque si hablan de esto es reconocer que hemos llegado a los límites del crecimiento y es aceptar que tenemos que empezar a discutir varias cosas y entre ellas, bueno, pues que es el fin del capitalismo y claro, eso no mola en absoluto. Cuidaos muchísimo y un pato.